Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos una vez más a Cantú Vlogs. Yo soy Ana Patti. Yo soy Silvia. Yo soy Ana. Y el tema de hoy es historias de terror en hospitales psiquiátricos. Pero no queremos comenzar sin antes, por favor, pedirles que se suscriban, le den like y activen la campanita, porque si no, no van a saber cuando subimos video nuevo. Y sin más que agregar, ¡comenzamos! Pues yo elegí hablarles de lo que es el Hospital Psiquiátrico de Arundel en Australia. La historia es bastante interesante y a la vez pues bastante tétrica. En el siglo XIX en Australia se empezaron a construir 3 hospitales psiquiátricos y uno de ellos es el que vamos a estar hablando ahora, que es el Hospital Psiquiátrico de Arundel. Cuando se crea, realmente se estableció una comunidad rural en Australia que se llama Ararat. Era un complejo pues bastante grande, 60 edificios, imagínense el complejo tan gigante, y la cantidad de personas que lograba de alguna forma pues tratar, ¿no? Para poder, pues con la intención de curar cualquier tipo de enfermedad mental, eran más de 900 pacientes. Se dice que a la fecha fueron más de 1000 pacientes los que desgraciadamente perdieron la vida en este lugar y que fueron sometidos pues a prácticas de tipo pues infrahumano, ¿no? Las famosas lobotomías, las intervenciones de electroshocks, que pues a los cuales eran sometidos los pacientes de aquella época. El director de este establecimiento era como famoso en el sentido de que pues podía recibir a personas que requerían estar en este lugar, o sea, enfermos mentales, pero también era muy abierto a recibir gente que estaba completamente normal y sanos o sanas, siempre y cuando los familiares de estas personas pues le dieran una gran suma de dinero para mantenerlos aquí. Y siempre y cuando también le aseguraran tener parte de su herencia una vez que la persona falleciera. O sea, era tanta la certeza que tenía que la persona iba a morir aquí y antes que él, que de pronto era como la única forma de aceptarlos, y se dice que en la historia de este lugar hubo muchas personas acá. La historia muy peculiar que se desarrolla en este lugar y que tiene que ver justamente con este tipo de personas que desafortunadamente eran encerrados de manera injusta, relata a un chico que muy acaudalado, con una familia muy acaudalada, y resulta ser que, víctimas de la avaricia de su familia, deciden encerrarlo acá. Entonces el director lo acepta, no muy gustoso, y entonces una vez que entra, pues el chico luchó con todas sus fuerzas, pues, con tal de escaparse, con tal de salir, una lucha constante para poder reprimirlo y de alguna forma castigarlo, porque tenían que mantenerlo acá. Era muy común que pues, lo detenían en la salida, los guardias lo regresaban y entonces le aplicaban terapia de electroshocks, o en su defecto lo encerraban en el sótano donde estaba a un costado de la morgue y ahí lo dejaban sin comer durante mucho tiempo. Entonces eso era de manera repetitiva una y otra vez. Resulta ser que pues el director, viendo que esto era muy repetitivo, pues trataba de controlarlo y colocarle o aplicarle cada vez pues castigos mucho más duros, a ver si eso pues, lograba sosegar a este muchacho. En una ocasión, y de los últimos intentos que él pudo hacer para salir, resulta ser que logró hacerse de un bisturí y amenazó a un doctor del hospital con cortarle la garganta si no lo ayudaba a salir. Sin embargo, el director del hospital mandó a que en la puerta de la salida del hospital pues, se colocaran sus 5 mejores guardias y lograron contener al muchacho. Entonces lo regresan nuevamente al hospital, a una de las habitaciones, y entonces el director habla con sus familiares y le dice que pues para evitarse tantos problemas que el muchacho seguía dando, él recomendaba hacerle una lobotomía, porque así pues lo que puedan hacer era pues de alguna forma cancelar sus funciones nerviosas cerebrales y dejarlo en un estado de animación vegetativa, ¿no? Entonces la familia acepta, dice está bien, si con eso nos vamos a quitar de problemas, pues adelante. Se dice que ese día que se decide y durante la noche, previo a llevarle a cabo este tipo de procedimiento tan horrible,
La gente del lugar, los enfermos mentales que estaban aquí, estaban en un estado de alteración tremenda. Era como si ellos sintieran o presintieran que algo malo venía. Entonces, sé que durante toda la noche estuvieron realmente fuera de sí, no los podían contener los guardias. Al día siguiente se lleva a cabo la lobotomía. Sale el cirujano a ver lo que es los familiares y les dice que ha sido todo un éxito, que ya no va a haber ningún problema con este muchacho, que va a quedar solamente pues listo como para ingerir sus alimentos con un popote, y es todo lo que va a poder hacer, pero cero problemas, pero que estaba muy bien de salud. A las 2 horas de haber dado esta noticia, el muchacho muere. Fallece y entonces el cuerpo pues es llevado al depósito de cadáveres en la morgue y se le avisa al patólogo para que llevara a cabo la autopsia de rutina. El patólogo va hacia el depósito de cadáveres y cuando llega, el cadáver no está. Entonces va a la oficina donde estaba el director. Cuando llega, encuentra al director moribundo recostado sobre su propio escritorio y le pregunta que quién ha sido, que quién fue, quién le hizo eso. Pero el director no podía contestar porque no tenía ninguno de los dientes y aparte tenía la lengua cortada. Muere el director ahí y se dice que en menos de 2 meses, uno a uno de los familiares que vivían en la localidad que ayudaron a encerrar a este muchacho murieron en condiciones muy, muy extrañas. Después de ese suceso, operó casi año y medio y después fue cerrado de manera definitiva, porque había muchas personas que les daban mucho miedo los ruidos, situaciones que se empezaban a manifestar dentro del lugar. Al día de hoy, parte del edificio o parte de los edificios fueron demolidos y forma parte de un campus universitario en Australia. Los alumnos que deambulan en el día a día mencionan que hasta el día de hoy es muy común escuchar murmullos, sollozos, gritos y ver sombras que van y vienen dentro del lugar. Y quién sabe, tal vez una de estas sombras es el espíritu o el alma en pena de este director, que pues víctima de su propia falta de humanidad y su propia avaricia, le infligió mucho dolor a muchísimas personas. Terrorífico, ¿no? Sí, estoy sin palabras. Y bueno, mi historia se centra en el Hospital Psiquiátrico de Miraflores en Sevilla, España. Este hospital tiene como un pequeño dato ahí un poquito movido, porque dicen que empezó entre los años 40 y 60, realmente no existe una fecha exacta de cuándo comenzó operaciones, y en un inicio este edificio pues ya tenía como cierta intriga de lo paranormal, entre comillas, porque el último uso que se le dio fueron unas oficinas, y las mismas personas que trabajaban ahí ya decían que tenía como cierta carga, que se movían cosas, y que lo que más les parecía curioso eran las puertas, que no era tanto como que se cerraba una puerta, sino que se abrían. Y básicamente murieron muchísimas personas, de hecho más de la mitad fallecieron ahí lamentablemente, y realmente tenían a gente que estaba calificada pues como muy peligrosa, situaciones que pues en esos años no existía como un tratamiento ni una cura, por lo cual pues la mayoría de los tratamientos que se les daban pues eran bastante fuertes, como el electroshock, las lobotomías. Y la historia en la que más se centra esta parte de la leyenda es en una enfermera que posteriormente dio su testimonio de todo lo que vivió ahí, y dice que lo más fuerte es que había muchos niños realmente en este hospital, pues de madres que quedaban embarazadas en este lugar, y pues no había como una cosa que regulara la entrada y salida de los niños. Y a la fecha dicen muchos visitantes de este lugar que se escuchan los ruidos de niños, se escucha la tristeza de los niños, que pues realmente estaban destinados a estar ahí pues indefinidamente, y pues obviamente muchos lamentablemente pierden la vida. Una cosa muy curiosa de este edificio es que aún conserva las camas, hay aún indumentaria pues muy arcaica obviamente. Entonces, ¿no? Varias personas pues han ingresado a este lugar y han hecho diferentes investigaciones. Hemos venido por esta escalera, ¿no? Por esta escalera.
De hecho, hay varias psicofonías grabadas en YouTube. Y sí se escucha un ambiente muy agresivo, se escuchan gritos. Hola. Se escuchan como si movieran las mesas, como si las golpearan. Y mucha gente decía que realmente el hospital estaba dirigido pues por parte de la iglesia, como era costumbre en esos años, pero después se descubrió que no, que realmente era por parte de una dependencia del gobierno, la cual ni siquiera estaba pues bien regulada, y la mayoría de las personas que atendían ahí ni siquiera eran médicos. Simplemente era gente que estaba pues buscando trabajo, que tenía contactos con gente pues de más arriba y les daban como esa parte de un buen salario obviamente, pero no tenían como este sentido humano. Y lo que más me llamó la atención de todo esto es que en la parte del sótano, al lado de la morgue, había jaulas donde decían que se encerraban a más de 50 personas al mismo tiempo, donde eran pacientes que ya no los podían controlar o pacientes que ya eran demasiado agresivos y los dejaban ahí hasta que pues peleaban tanto que había gente que peleaba hasta la muerte, lamentablemente, y ahí dejaban los cuerpos, o sea, ni siquiera era como que mantuvieran una higiene ni nada. La causa de cierre en 1999 es que hubo un accidente muy fuerte, casi se prendió por completo el edificio. Entonces tuvieron que evacuar y pues obviamente entró la policía y se dio cuenta de que ya no era sostenible la situación de este lugar. Pero realmente de no haber sido así, pues hubiera durado muchísimos años más y con ese tipo de prácticas tan lamentables. O sea, si ya había un antecedente de que de pronto había situaciones de tipo paranormal, qué increíble de pronto utilizarlo como un establecimiento para colocar un hospital psiquiátrico. Donde sabes que al final, mucha gente va a terminar ahí, va a morir, las condiciones, el trato inhumano, pues ha de ser la carga energética terrible del lugar. Completamente. Y bueno, yo les voy a contar sucesos que estuvieron ocurriendo en la clínica San Rafael. Es un hospital psiquiátrico, estaba ubicado en la Ciudad de México y fue fundado en los años 40 por los religiosos de San Juan de Dios. En este hospital el objetivo era atender problemas psiquiátricos o problemas mentales, en donde lamentablemente los métodos para determinar si una persona estaba enferma mental o no, pues no eran así como que los más adecuados. Bastaba con que un familiar acusara a otro que estaba loco para que sin previa investigación le dieran terapias de electroshock bajo el símbolo de la cruz. Se decía que en el manicomio se podían arreglar personas rotas, por lo que las personas mandaban sin titubear a sus familiares cuyo comportamiento no era el adecuado según para ellos. Hay un testimonio en el Hospital Psiquiátrico San Rafael que fue el de un joven. Mario Cantú era un joven que al cumplir los 18 años se quería salir, se quería independizar de su casa. Su mamá, al no estar de acuerdo, pues ella llamó al hospital psiquiátrico y esperó a que su hijo estuviera dormido y 5 enfermeros entraron por él a la fuerza a su cuarto, lo sedaron. Y al despertar, Mario se encontraba atrapado en un manicomio. Mario cuenta que si él o los demás pacientes de ahí del manicomio no cooperaban en sus terapias, los amenazaban de encerrarlos para siempre, practicarles una lobotomía. Se cuenta que otros métodos de ese hospital poco ortodoxos eran los exorcismos, pues pensaban que la locura de alguno de los pacientes se debía a que estaban poseídos. No solo eran humanos los que causaban el sufrimiento de muchos de los pacientes psiquiátricos, sino también decían que habían fuerzas sobrenaturales en donde ellos sentían que se les sentaban en la cama, sentían la sensación de gente que los observaba. Sobre decir el por qué cerraron el Hospital Psiquiátrico San Rafael. Después de ser demolido, hicieron un centro comercial. Pero antes grabaron más bien una película basada en el sufrimiento de toda la gente que sufrió, ¿verdad?, bastante en ese hospital y a la energía oscura que se escondía detrás de sus paredes. La película de terror que se grabó se llamaba Archivo 253
Se filmó en el abandonado manicomio y sus actores y equipo detrás de cámaras decían que sentían presencias, una actividad paranormal extraña. Las cosas se movían del lugar. De hecho, yo sí vi la película, estaba grabada un poco como en este falso documental, ¿se llama? En este formato, pero sí se siente, y de hecho dicen que muchas partes de la película son escenas reales, o sea, donde ellos están llorando porque ya no solo era como que se movieran cosas, sino que los estaban agrediendo, y creo que incluso la película no está como entre comillas terminada, por lo que llegué a ver. No sabía que era ese hospital, pero sí se me hizo muy fuerte, o sea, tanta energía que obviamente se queda ahí pues guardada. Y qué valor de que, bueno, vamos a demoler lo que hacemos, un centro comercial, para que vengan las Sí, familias, sí, y niños, vale. qué horror. Sí, yo creo que los terrenos se pueden utilizar distintamente. Yo asumo que les estarán dando un tratamiento, algo limpia, energética o algo, ¿no? Nunca falta, o sea, con qué, pues cada quien entra con lo suyo, con qué sales. Exactamente. Y eso lo lleva puesto. Exacto. Y pues hemos llegado lamentablemente al final de este video, esperando que les haya gustado muchísimo, igual que a nosotros. Pero no queremos irnos sin antes pedirles que por favor se suscriban, que nos den like, que compartan nuestro video para que esta comunidad siga creciendo. Esto fue Tantu Vlogs y nos vemos. Bye.